clarify with whom the U.S. is speaking with China? They're saying it's fake news that trade talks are happening. Well, they had a meeting this morning, so I can't tell you. It doesn't matter who they is. We may reveal it later, but they had meetings this morning, and we've been meeting with China. And so I think you have, Jeff, as usual, I think you have your reporting wrong. Thank you. Brutal crisis automotriz y económica en Estados Unidos. El colapso por los aranceles de Trump. ¡Alerta! Los cimientos de la manufactura estadounidense tiemblan. Gigantes que una vez simbolizaron la fuerza industrial de Estados Unidos, como Jeep, Dodge y Chrysler, enfrentan una realidad sombría: la detención de su producción y la suspensión de miles de trabajadores. Una tormenta perfecta azota a la industria automotriz estadounidense y, por extensión, a la economía en general. Grandes ensambladoras icónicas como Jeep, Dodge, Chrysler y Ram, que evocan poder y fiabilidad americana, hoy, junto con otras gigantes como Ford y Tesla, enfrentan una crisis sin precedentes. La causa principal señalada: una política arancelaria de Donald Trump que prometió proteger empleos, pero que ha desencadenado despidos masivos, cierres de fábricas y una guerra comercial con consecuencias devastadoras. Lo que se presentó como un escudo protector para el empleo nacional ha desencadenado un aumento insostenible en los costos y severas interrupciones en las cadenas de suministro, empujando los precios de vehículos esenciales a cifras que muchos trabajadores ya no pueden alcanzar. Esta no es solo una crisis automotriz, es un golpe económico que está redibujando el mapa industrial y comercial de Norteamérica, con socios históricos calificando las medidas de suicidio económico y los costos disparándose para empresas y consumidores por igual. Stellantis en la cuerda floja. El primer gran golpe resonó fuerte. Stellantis, el gigante automotriz nacido de la fusión de Fiat Chrysler y PSA Group y fabricante de marcas emblemáticas como Jeep, Dodge, Chrysler y Ram, apretó el gatillo. Anunciaron la detención temporal de producción en plantas clave y la suspensión también temporal de 900 trabajadores. Pero eso fue solo el comienzo. La justificación inicial del arancel del 25% sobre automóviles y piezas importadas era clara: proteger y revitalizar la manufactura estadounidense. Sin embargo, la realidad descrita por Stellantis pinta un cuadro muy diferente. La compañía anunció despidos masivos que afectan a 7,000 trabajadores y el cierre de varias fábricas. La razón: un aumento insostenible en los costos de producción y graves interrupciones en su cadena de suministro, consecuencias directas, según afirman, de estos aranceles. Lejos de ser una medida patriótica que impulsara el empleo, esta política parece haber acelerado precisamente lo contrario: la pérdida de puestos de trabajo y una profunda incertidumbre económica en un sector vital. La promesa de creación de empleo se topó de frente con la dura realidad de los despidos generalizados, dejando a miles de trabajadores desilusionados, tratando de entender cómo una política diseñada para ayudar terminó causando tanto daño. Y el impacto no se detiene en los empleos. Los aranceles interrumpieron cadenas de suministros vitales desde México y Canadá, provocando retrasos y, crucialmente, aumentando los costos. Modelos populares como el Jeep Compass vieron sus precios escalar, superando los $30,000. El Ram 1500, alguna vez un símbolo del trabajador estadounidense, ahora roza o supera los $50,000, transformándose de una herramienta de trabajo accesible a un artículo de lujo. Esta camioneta pick-up, ícono de la vida americana, se ha vuelto inalcanzable para la misma clase trabajadora que pretendía proteger la política arancelaria. Los despidos siguieron rápidamente a la imposición de los aranceles: 4,500 en Windsor, Canadá, 2,500 en Toluca, México, y los 900 iniciales en Estados Unidos. Las fábricas se paralizaron casi de inmediato. A pesar de esto, la defensa de la política arancelaria persistió, insistiendo en sus beneficios a largo plazo para el país. La respuesta de los vecinos y la perspectiva global. La reacción de los socios comerciales directos de Estados Unidos no se hizo esperar. Canadá y México calificaron rápidamente los aranceles como una medida económica equivocada, un error de cálculo con graves implicaciones.
Mientras tanto, Europa y China observaban quizás con una mezcla de preocupación y oportunidad estratégica. Los medios internacionales no fueron sutiles con sus análisis, calificando la política como un suicidio económico. Señalaron el impacto devastador en la competitividad y la estabilidad de la industria automotriz norteamericana. Las proyecciones empezaron a dibujar un panorama sombrío, una posible caída anual de más de 2 millones en las ventas de automóviles en toda América del Norte. La crisis de Stellantis, con marcas al borde de la dificultad financiera debido a la interrupción de suministros y el aumento de costos, era solo la punta del iceberg. La política arancelaria había costado a la industria en su conjunto un estimado de 107.700 millones de dólares en mayores costos de producción, siendo Stellantis la más afectada con pérdidas reportadas de 41.900 millones. Los precios para el consumidor final se dispararon, con aumentos estimados entre 2.000 y 6.000 dólares por vehículo en promedio. Lo que antes era un símbolo de libertad y accesibilidad, como un Jeep o una Ram, se estaba convirtiendo dolorosamente para muchos en un gran lujo reservado para los ricos. El arancel del 25% se extendió a las exportaciones de automóviles canadienses, sumiendo a la industria estadounidense en un caos aún mayor. La intención declarada era proteger la manufactura nacional y reducir el déficit comercial. Pero Canadá, bajo el liderazgo del primer ministro Mark Carney, respondió con una estrategia calculada. Impusieron aranceles de represalia sobre sectores estadounidenses claves, incluyendo piezas de vehículos eléctricos y minerales críticos para baterías, níquel, litio, aluminio, esenciales para gigantes como Tesla y Ford. Las consecuencias fueron, según los informes, inmediatas y brutales. Plantas automotrices en Estados Unidos cerraron o redujeron drásticamente su producción. Los concesionarios enfrentaron demoras significativas en la entrega de vehículos. Wall Street sintió el temblor, perdiendo unos asombrosos 50.000 millones de dólares en valor de mercado en tan solo una semana. Lo que empezó como una disputa comercial amenazaba con convertirse en una crisis económica de gran escala. Las proyecciones se volvieron aún más alarmantes. Se estimó una caída de 700.000 unidades en las ventas de automóviles en Estados Unidos, solo para 2025, con aumentos de precios promedios cercanos a los 6.000 dólares por vehículo. S&P Global Mobility lanzó una advertencia seria. La producción en América del Norte podría perder hasta 20.000 autos por día. Tesla, altamente dependiente de los minerales canadienses, ahora sujetos a aranceles, dio como la producción en sus gigafábricas de Nevada y California se ralentizaba. Los tiempos de entrega para sus vehículos eléctricos se extendieron dramáticamente, pasando de 2 semanas a 2 meses. Se proyectó que esta interrupción afectaría la producción de hasta 6 millones de autos en 2025. Las acciones de Tesla cayeron, y los analistas redujeron sus proyecciones de precio, reflejando una seria preocupación por el crecimiento futuro de la compañía. Ford no escapó al torbellino enfrentando la débil demanda interna y los efectos de los aranceles. Los inversionistas comenzaron a retirarse y la producción sufrió retrasos significativos en más del 25% de su producción en plantas clave de Michigan y Kentucky. La crisis se extendió como la pólvora. Los precios de los automóviles nuevos subieron más de un 15% en cuestión de semanas. La escasez de suministros se volvió crítica, haciendo que comprar un auto nuevo fuera simplemente imposible para muchos estadounidenses. Irónicamente, esto provocó un auge en el mercado de autos usados, especialmente camionetas, ya que la gente buscaba alternativas disponibles y más asequibles. Pero el costo humano era innegable. Trabajadores eran despedidos en oleadas solo en el primer mes de las represalias canadienses. La estrategia canadiense y el cambio global. La respuesta de Canadá fue descrita como quirúrgica. Más allá de los aranceles de represalia, el gobierno de Carney implementó tácticas como controles fronterizos más estrictos, demoras deliberadas en los envíos y disrupciones calculadas en la cadena de suministros. El objetivo, ejercer una presión económica significativa sobre Estados Unidos sin recurrir a sanciones formales más severas. Esta estrategia, según analistas, no solo buscaba promover el comercio justo, sino que también envió una señal al mundo.
Canadá se posicionó como un socio comercial más estable y predecible, y el mundo tomó nota. Inversionistas internacionales, incluyendo países de Asia y Europa, comenzaron a buscar activamente alianzas con Canadá y México, viendo una oportunidad en la incertidumbre estadounidense. Se encendieron las alarmas sobre una posible redistribución de la inversión automotriz global, alejándose de Estados Unidos. Si esta tendencia continuaba, advertían los expertos, Estados Unidos podría perder su histórica posición dominante en la industria automotriz mundial. Mientras tanto, competidores como China y Europa no perdían el tiempo. China intensificó sus inversiones en vehículos eléctricos y estratégicamente sus fábricas en México estaban listas para ingresar al mercado estadounidense, potencialmente eludiendo los aranceles. Europa también buscaba fortalecer lazos con Canadá y México. El tablero geopolítico y económico estaba cambiando rápidamente. El éxodo de fabricantes y el impacto en proveedores. La política arancelaria diseñada para mantener la producción dentro de las fronteras estadounidenses parecía estar logrando exactamente lo contrario en algunos casos significativos. Grandes compañías japonesas como Toyota y Honda, a pesar de haber invertido miles de millones en plantas de producción en Estados Unidos, tomaron decisiones drásticas. Para evitar el arancel del 25% sobre vehículos importados, comenzaron a trasladar operaciones críticas a México. Las pérdidas reportadas por estas reubicaciones fueron enormes: $12.000 millones para Toyota y $8.000 millones para Honda. Fábricas en Estados Unidos, que antes eran centros de producción vitales, estaban cerrando o reduciendo su escala, mientras la inversión fluía hacia el sur de la frontera. Incluso Kia, planeando una nueva camioneta pick-up, consideraba producirla en Estados Unidos, pero la motivación principal, según informes, no eran los incentivos de la política de Trump, sino precisamente evitar los aranceles sobre vehículos importados. Y el daño no se limitaba a los grandes fabricantes. Los pequeños proveedores, que constituyen la columna vertebral de la industria, representando el 80% según el texto, se encontraron bajo una presión inmensa. Luchaban con el aumento de los costos de las materias primas y componentes debido a los aranceles. Toyota, por ejemplo, absorbió temporalmente los costos adicionales de motores y transmisiones, pero advirtió que si los aranceles persistían, la calidad y la producción se verían inevitablemente afectadas. Para muchos pequeños proveedores, la supervivencia sin apoyo gubernamental o empresarial directo parecía cada vez más incierta. A medida que la escasez de piezas empeoraba, los precios seguirían subiendo, desestabilizando aún más toda la cadena de valor. El consumidor atrapado y la crisis económica. Mientras las corporaciones y los gobiernos maniobraban, era el consumidor estadounidense promedio quien sentía el impacto más directo y doloroso. Los precios de los automóviles, como hemos visto, se dispararon. Los aumentos de $3.000 a $6.000 o más por vehículo nuevo pusieron la propiedad fuera del alcance de muchos. A esto se sumó el aumento de los costos de reparación, ya que la escasez de piezas también afectaba el mercado de repuestos. Y para agravar la situación, las tasas de interés de los préstamos para automóviles subieron, situándose entre el 6% y el 7%, añadiendo una carga financiera significativa. Se esperaba que los precios de los autos importados aumentaran entre un 10 y un 15% adicional durante el año. El resultado neto, una caída proyectada de 2 millones de autos menos vendidos en 2025, y los consumidores no tuvieron más opción que aferrarse a sus vehículos antiguos por más tiempo. La crisis automotriz era un síntoma de una dolencia económica más amplia que, según el texto, se estaba gestando bajo la administración Trump. Las solicitudes de subsidio por desempleo se dispararon a 242.000, superando las previsiones. Miles de empresas, grandes y pequeñas, comenzaron a cerrar. Nombres conocidos como Domino's, Krispy Kreme y Bed Bath & Beyond cerraron tiendas. Sectores enteros como la tecnología, el comercio minorista y las finanzas registraron despidos masivos. La confianza del consumidor se desplomó a mínimos históricos. WPP, el gigante publicitario, perdió el 16% de su valor de mercado en un solo día. El mercado inmobiliario también entró en declive. A medida que los ingresos disminuían, el gasto del consumidor caía, amenazando con desencadenar una recesión en toda regla. La pregunta era,
¿Había un plan viable para revertir esta tendencia? Política, percepción y prioridades. En medio de esta creciente crisis económica, la respuesta política se convirtió en objeto de escrutinio. Las críticas apuntaban a que, en lugar de abordar directamente la crisis con soluciones concretas, la administración Trump parecía utilizarla para obtener rédito político, culpando a factores externos o administraciones anteriores y centrando los esfuerzos en la recaudación de fondos para la campaña bajo lemas como «Salvar a América». Se cuestionó el destino de los fondos recaudados. Mientras millones de estadounidenses enfrentaban dificultades económicas, se informó que millones de dólares de la campaña se destinaban a mítines, honorarios legales y autopromoción, en lugar de dirigirse a programas de recuperación económica o apoyo directo a empresas y trabajadores afectados. Incluso dentro de la base de seguidores leales, comenzaron a surgir preguntas sobre la falta de un plan económico detallado y la aparente priorización de la retórica política sobre las soluciones prácticas. No era la primera vez que se acusaba a Trump de capitalizar su base para beneficio personal o político. Pero con la economía mostrando signos graves de tensión, la pregunta persistente era ¿cuánto tiempo más se podrían sostener las promesas sin un plan de acción claro y efectivo para abordar los problemas económicos que afectaban a tantos ciudadanos? La desconexión entre la retórica política y la realidad económica vivida por la gente se hacía cada vez más evidente. El boicot silencioso y el poder blando del turismo. Paralelamente a la guerra comercial y la crisis industrial, surgió otro fenómeno interesante y revelador: un cambio drástico en el comportamiento de los turistas canadienses. Informes indicaban que más del 90% de los viajes planeados desde Canadá a Estados Unidos habían sido cancelados ese año. Lo que antes era una fuente de ingreso estable y significativa para muchas comunidades fronterizas y destinos turísticos estadounidenses se había evaporado. Lugares como All Orchards Beach, en Maine, donde los canadienses normalmente representaban el 40% de los visitantes, vieron una caída dramática. Esto no era simplemente una cuestión de economía o tipos de cambio. Se interpretó como una declaración política, un boicot silencioso. Lo que comenzó como una respuesta a los aranceles y a una retórica política percibida como hostil, se transformó en una protesta más amplia. Los canadienses, según esta perspectiva, estaban eligiendo no visitar Estados Unidos como una postura a favor del respeto mutuo y en desacuerdo con las políticas estadounidenses. El impacto económico fue severo. Los turistas canadienses gastan aproximadamente $1.200 millones anuales solo en estados como Maine. Tiendas, restaurantes, hoteles y atracciones locales enfrentaban un futuro incierto. Este boicot iba más allá del golpe económico. Señalaba una poderosa declaración política y diplomática. Los viajeros evitaban destinos no por falta de atractivo, sino por sus políticas. El turismo se transformaba en una herramienta de orgullo nacional y protesta silenciosa. Resaltaba una tendencia creciente: el turismo como forma de poder blando. Al quedarse en casa, los canadienses enviaban un mensaje claro de dignidad y respeto mutuo. Planteaba preguntas urgentes. ¿Podrían otras naciones seguir este ejemplo utilizando los viajes como medio para desafiar la política exterior y redefinir las relaciones internacionales? La historia que hemos recorrido hoy es preocupante y multifacética. Desde las fábricas de Detroit hasta las playas de Maine, pasando por la mesa de negociación en Ottawa y Ciudad de México. Las decisiones políticas tomadas en Washington han generado ondas de choque con consecuencias profundas y a menudo imprevistas. Los aranceles destinados a proteger la industria nacional parecen haberla sumido, junto con la economía en general, en una profunda crisis, marcada por despidos, aumentos de precios, guerras comerciales y un cambio en las relaciones internacionales. Marcas icónicas como Jeep, Dodge, Chrysler y Ram en dificultades. Trabajadores enfrentando incertidumbre, consumidores pagando precios más altos y vecinos adoptando posturas firmes. La promesa de revitalización industrial chocó con la realidad de un mundo globalizado e interconectado. Hemos desgranado una crisis que va más allá de los titulares, afectando desde las grandes ensambladoras hasta el bolsillo del consumidor promedio. Los aranceles de Trump parecen haber actuado como un catalizador de cambios profundos e impredecibles.
La pregunta clave permanece: ¿fue esta una estrategia económica mal calculada? El camino a seguir es incierto, pero las lecciones de estas crisis resonarán durante años. ¿Qué piensas sobre las consecuencias a largo plazo de esta crisis? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like y comparte este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de más análisis profundos de alcance mundial.